Más fuerte ese aplauso a nuestro Señor y Salvador. Y no saben la alegría que hay en el corazón de mi esposo y en el mío al conocer tantos testimonios de esta casa. Hoy hablaba con mis suegros, los pastores en Iztacalco, y decíamos que si le contáramos a la gente las historias de otras personas dentro de la iglesia, pensarían que les estamos mintiendo. Pensarían que mentimos al decir que Giovanni casi se nos muere. Pensarían que mentimos al decir que muchos matrimonios que están aquí estaban al borde de la separación. Pensarían que mentimos al decir los milagros que hemos visto en esta casa. Pensarían que mentimos al decir la escarcha que hemos visto, el aceite en las manos que Dios nos ha mostrado. Y la Biblia dice que el evangelio es locura. Di conmigo, locura. Y podemos dejar esta cancioncita. Dice, es locura. ¿Y una locura qué es? Algo ilógico, algo que no se entiende. Y dice la Biblia que el evangelio es locura a los que se pierden. Es decir, ellos nos ven a nosotros como raros. Y déjame decirte, sí somos raros, sí somos extraños, sí estamos locos, porque creemos en un Dios que hace locuras. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en un Dios que hace las cosas de una manera menos probable, que hace las cosas de una manera menos lógicas, menos naturales, que nos lleva a un grado y a un nivel donde no podemos explicar la bondad de Dios en nuestra vida. Y hoy, antes de comenzar, me gustaría preguntar si hay alguien en esta reunión que nos visita por primera vez, que levante su mano. Que sea la primera vez. Vamos a darle un fuerte aplauso al joven, un fuerte aplauso a Dios por su vida. Bienvenido, estás en tu casa. Es una alegría poder recibir gente nueva en la iglesia. Y hoy el Espíritu Santo ha puesto una palabra en mi vida que la he titulado Activados en la fe. Di conmigo, activados en la fe. Ahora dile al que está a tu lado, activados en la fe. Hoy no, pero te voy a explicar algo por cómo los escuché. Activados en la fe. Dios está en todos lados. ¿Cuántos saben eso? Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. El lugar donde su presencia se manifiesta es donde hay una atmósfera de gloria, de honra, de alabanza, de adoración, de gratitud. El lugar donde Él se manifiesta es donde hay una iglesia que hace ruido ante la palabra de Dios. Creo que no me están entendiendo. Déjenme explicárselos un poquito mejor. Ale ya me está agarrando un poquito la onda. Dios se manifiesta donde hay una iglesia que responde a la palabra de Dios, donde hay una iglesia que crea una atmósfera donde Él se pueda manifestar. Recuerda que cada enseñanza no es un discurso. Esto no es un discurso, esto es un diálogo. Dios habla y nosotros respondemos. Dios ministra y nosotros respondemos. Dios declara y nosotros tomamos. Di al que está a tu lado, tú creas la atmósfera. Tú haces la atmósfera. Mira, cuando una persona viene enojada a la iglesia, se va a ir más enojada. Cuando una persona viene obligada a la casa de Dios, se va a ir más enojada. ¿Por qué? Porque tú y yo hacemos la atmósfera donde Dios se pueda manifestar. No es que Dios no habla, no es que Dios no ministra, no es que Dios no está aquí, es que no estamos creando la atmósfera donde Él se pueda manifestar. ¿Me estoy explicando? Por eso, ¿dónde está la iglesia que responde a la palabra de Dios? Amén. Activados en la fe. Quiero comenzar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 1 al verso 2. Hebreos capítulo 4, y no sé si va a haber atención a niños. ¿Sí? Pueden pasar los niños, si quieren, a su salón.
Hebreos capítulo 4, verso 1 al verso 2. Y yo te motivaría a que respondieras a la palabra de Dios, que no te diera vergüenza decir: esa palabra es para mí, eso que Dios está hablando es para mi vida. Dice la Biblia: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el Evangelio, Jesús, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de, ¿qué dice ahí? Fe. Di conmigo fe. Y al que está a tu lado, fe. Dice la Biblia: todos oyeron la palabra, pero de nada les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No en el que la predicó, no en la persona que la habló, en la persona que la oyó faltó fe. Y con esto quiero decirte que la fe es la base de todo hijo de Dios. La fe es la base de todo cristiano. De hecho, podríamos decir que un cristiano sin fe lamentablemente nunca alcanzará los planes de Dios. Yo no concibo un hijo de Dios que no tiene fe. ¿Por qué? Porque si tenemos fe para emprender un negocio, si tenemos fe para salir cada mañana en nuestro auto hacia el trabajo y saber que no nos va a pasar nada, que no nos vamos a accidentar, también necesitamos fe para saber que hay un Dios que todo lo ve y que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en Habacuc capítulo 2, verso 3. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dile al que está a tu lado: espera. Ahora dile al del otro lado: espera. Dice: aunque tarde la promesa, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Después dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe es lo que sostiene mi vida. La confianza en Dios es lo que sostiene mi corazón. La fe es lo que sostiene mi familia. La fe es lo que me hace dar pasos arriesgados y atrevidos sobre la tierra. La fe es lo que me lleva a hacer locuras, a preguntar cosas que otros no preguntarían, a hacer cosas que otros no harían, a decir cosas que otros no dirían. La fe me lleva a ser raro en el mundo, pero aprobado por Dios en el cielo. Caminar en Cristo es caminar al invisible. Mira, pensamos que estar en Cristo es tener la vida asegurada. Déjame decirte que Dios nunca te va a contar el proceso completo para tu vida. Ahorita que estaba atrás pensaba en las promesas de Dios y decía: ¿cómo es Dios que nos dice el último detalle de su plan en nuestra vida, pero no nos cuenta todo el proceso que pasaremos al llegar a ese último detalle? ¿Me estoy explicando? Él nos dice: te voy a prosperar, pero no te dice: vas a fracasar muchas veces antes de llegar a eso. Dios te dice: tu familia va a llegar a la casa de Dios, a mi casa, pero no te dice: lo vas a intentar muchas veces y ellos no van a querer, pero van a llegar. Dios te cuenta el último detalle de su plan, pero no te cuenta todo el proceso de su plan, porque caminar con Dios es caminar al invisible. Caminar con los ojos vendados. Caminar con Jesús es confiar a ciegas. Es saber que su promesa es lo único que mi vida necesita, y con eso me basta. Que aunque lo que mis ojos naturales vean a mi alrededor no es lo que determina mi futuro, no es lo que determina el propósito de Dios. Con esto quiero decirte que lo natural es caminar en lo que veo, pero lo sobrenatural es caminar en lo que Dios ve. Lo natural es caminar en lo que veo, en lo lógico. No, pastor, es que a mí solo me alcanza para esto. Pregunta por lo que no te alcanza, porque Dios te quiere dar más. No, pastor, pues es que a mí me da pena decir cuánto cuesta la casa porque la quiero comprar porque ni dinero tengo.
Pregunta porque Dios te la quiere dar. Lo natural es caminar en lo que veo, lo sobrenatural es caminar en lo que Dios ve. Y lo que Dios ve jamás va a ser igual a lo que tú ves. Lo que Dios ve jamás va a ser igual a lo que tú ves. El hombre sin Dios camina en la lógica. El hombre con Dios vive en fe y por fe. Por eso la base de todo hijo de Dios, y conmigo, es la fe. La base de todo hijo de Dios es la fe. ¿Cómo sé que vas a alcanzar los planes de Dios si nunca tomas pasos arriesgados confiando en Dios? ¿Cómo sé que vas a llegar a la plenitud de tu vida, de tu casa, si nunca tomas pasos arriesgados confiando en aquel que te dio la palabra? ¿Cómo esperamos llegar a nuestro destino si siempre nos quedamos en nuestro lugar seguro? ¿Cómo pensamos llegar hacia el propósito de Dios si nunca nos arriesgamos a bajar de nuestra comodidad y confiar que Él nos sostendrá? ¿Me estoy explicando? La fe es la base de todo hijo de Dios. Y quiero contarte una de las mejores historias que he leído en la Biblia. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar, que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y yo quiero que tomes esta palabra: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es interesante leer este versículo porque nos da a entender que no era la primera vez que Dios le hablaba a Abraham. Si podemos poner el verso 1, dice la Biblia que Jehová había, di conmigo, había. Dice: había dicho a Abraham. No era la primera vez que Jehová le hablaba a Abraham. No era la primera vez que Dios le hablaba a Abraham. Podríamos pensar que Abraham se resistió, que dudó, que no estaba seguro de tomar una decisión al recibir la promesa de Dios. La Biblia dice que Jehová le había dicho, y estoy muy seguro que muchos de los que estamos aquí se podría escribir así de nosotros: pero Jehová le había dicho a Gerardo, pero Jehová le había hablado a Susana, pero Jehová le había hablado a Belén, pero Jehová le había hablado a Liz. Se podría escribir de nosotros que Jehová ya nos ha hablado, ya nos ha dado una promesa, pero quizá hemos dudado. Pero hemos tenido incertidumbre en cuanto al futuro, pero no estamos seguros de tomar una decisión. Y Abraham, cuando recibió esta promesa, tenía la edad de 75 años. 75 años, puedes imaginar. Hoy hablaba con una jovencita de 15 años que estaba pasando por una crisis de ansiedad y le decía: si pudieras tan solo verte como nosotros te vemos, no estarías de esta manera. Abraham tenía 75 años. ¿Hay alguien aquí con 75 años? Quizás solo en la digestión. No sé. Cancelado. 75 años. Y Abraham lo único que tenía era una promesa de parte de Dios. Y él recibe una instrucción de parte de Dios y le dice: vete de tu tierra. Dile al que está a tu lado: tienes que moverte. No, pero dile de verdad: tienes que moverte. Si quieres ver los planes de Dios, necesitas salir de tu comodidad. Necesitas salir de tu lugar seguro. Aún la gente empresaria, aún los empresarios sobre esta tierra toman pasos arriesgados sabiendo que pueden perderlo todo. Aún ellos tienen fe, aún ellos tienen confianza. Y si la gente
fuera de Dios la tiene, ¿cuánto tú y yo deberíamos tenerla también? ¿Cuánto más tú y yo deberíamos tener fe en Dios? Dice Génesis capítulo 11, verso 31. Dice: y tomó Taré Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra ¿de dónde? Di conmigo, Canaán. Ellos salieron de Ur de los caldeos para ir a Canaán. Ese es el plan original. Dice: y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Déjame decirte esto: el primero en recibir la promesa de salir no fue Abraham, fue su padre. Fue su padre llamado Taré. Por alguna razón, en vez de llegar a Canaán, se quedaron en Harán, y esa no había sido la instrucción de Dios. Dios les había dicho: salgan y váyanse a la tierra de Canaán. Pero ellos, por alguna razón, yendo hacia Canaán, llegaron a Harán, vieron la tierra atractiva y decidieron quedarse. Y es que Harán era una ciudad en ese tiempo atractiva, porque era un centro de intercambio comercial, una ciudad muy atractiva para quedarse, para vivir y para trabajar, y más para Abraham y su familia, que eran comerciantes. Era muy atractiva. Ellos, yo creo que vieron la tierra y dijeron: pues aquí nos vamos a Canaán, si aquí en Harán tenemos nuestras ventas, nuestros negocios, ya tenemos la vida resuelta, ¿para qué nos vamos a Canaán? Vamos a quedarnos mejor aquí. Déjame decirte algo: Harán era una tierra aparentemente deseable, pero no era el sueño de Dios. No todo lo que es deseable a nuestros ojos es el sueño de Dios. Alguien tiene que escuchar esto: no todo lo que es deseable a nuestros ojos es el sueño de Dios. No todo lo seguro es el sueño de Dios. No todo lo lógico es el sueño de Dios. No todo lo natural es el sueño de Dios. Dios jamás va a enviarte a un lugar donde Él no tenga que intervenir. ¿Me estoy explicando? Dios jamás te va a enviar a un lugar donde tú puedas hacer las cosas solo. Él te envía a un lugar donde obligatoriamente tiene que intervenir Él. Señor, pero ¿cómo voy a conquistar esa casa? Es que para conquistarla me necesitas a mí. No sé si hay agua, amor. Señor, pero es que ¿cómo? Sí, ya me la había dejado. Permíteme, denme un minuto. Señor, pero es que ¿cómo voy a hacer que mi esposo venga? ¿Cómo voy a hacer que mi mujer venga? Tú ya la conoces. Tú ya sabes cómo es él. Es que no te conté, pero para que él o ella llegue, me necesitas a mí. Dios nunca te va a enviar a un lugar donde resuelvas las cosas solo. Siempre te envía a un lugar donde lo necesitas a Él. No todo lo que es deseable a nuestros ojos es el sueño de Dios. De hecho, Harán fue la ciudad de la distracción, de la confusión, del descuido para Taré, el padre de Abraham. Tanto así que ahí murió. Lo que no hubiera podido haber pasado en su vida, pasó por no haber llegado a Canaán y por quedarse en Harán. Y con esto quiero decirte: si tú no sales de tu Harán, estás en peligro de morir al sueño de Dios para tu vida. Yo no sé, pero te pregunto, ¿cuál es tu Harán? ¿Cuál es tu Harán? Mira que está a tu lado, ¿cuál es tu Harán? Es que podemos quitar la musiquita, amor. Gracias. ¿Cuál es tu Harán? ¿Cuál es tu Harán? ¿Tu negocio? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? Tranquilo, que Dios tiene muchas formas de trabajar en nuestra vida, de quitarnos nuestra seguridad para solo depender 100% de Él. Cuando estás en un hospital, lo que te queda es Dios.
pero también la sabiduría que Dios le dé a los médicos. Cuando estás en bancarrota, lo único que te queda es la provisión del Señor y la sabiduría para salir del lugar donde estás. ¿Cuál es tu Harán? La comodidad es el contrario de la fe. Y todo paso de fe implica salir de nuestra comodidad. Toda vida en fe implica tomar pasos arriesgados que pongan en duda la lógica, pero aviven el fuego de Dios en mí. Todo paso de fe implica tomar pasos arriesgados que pongan en duda la lógica, pero aviven el fuego de Dios en mí. Harán es la tierra de la muerte a los sueños de Dios. Diga al que está a tu lado, sal de Harán. Sal de Harán, pero de inmediato. De inmediato, porque parece que cuando Dios ve que te está refugiando en algo o en alguien, te dice, no, ahí no debe ser, solo es en mí, así que te lo quito de tu lado. Yo no sé si me estoy explicando con esto, pero sal de tu Harán. Es tan fácil vivir en Harán, es tan fácil vivir en lo cómodo, es tan fácil vivir en lo lógico, es tan sencillo caminar en lo natural, pero qué desafiante es caminar teniendo solo una promesa. Qué sencillo es caminar en lo natural, en lo lógico, en lo resuelto, en lo que ya está todo, ya no tengo que hacer nada. Pero qué desafiante es caminar teniendo solo una promesa de parte de Dios. Caminar teniendo solo una promesa. Génesis capítulo 12, verso 1. Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios le dijo a Abraham: vete, porque Dios nunca podrá hacer nada en tu vida si no das el paso de salir de tu lugar seguro. Dios nunca podrá hacer nada en tu vida si no das el paso de salir de tu comodidad. No hay fe sin promesa y no hay promesa sin fe. Oye bien esto, no hay fe sin promesa y no hay promesa sin fe. Es posible recibir una promesa de parte de Dios, pero por nuestra falta de fe, restarle valor. Es posible tener una promesa de parte de Dios, pero por nuestra poca fe, restarle valor. Ahora, ¿cómo sé que estoy caminando en sus promesas? ¿Cómo sé que estoy caminando en la promesa de Dios? Bueno, otra pregunta sería: ¿estás caminando? Otra pregunta sería: ¿te estás moviendo en la promesa de Dios? Porque mira, todos los domingos que entramos, ¿cuántos toman su promesa aquí? Y parece que ya somos coleccionistas de promesas. Ya las tenemos ahí en un cofre guardadas. Bueno, tenerlas guardadas no sirve de nada. Tenemos que caminar en las promesas de Dios. No vivo promesas sin fe, no vivo la gracia sin fe y no descubro los sueños de Dios sin fe, porque la medida de mi vida es la fe. La Biblia dice que la fe sin obras, di conmigo, es muerta. Es muerta. Es decir, la fe implica una acción. ¿Cuántos de aquí tienen algún negocio propio? Que levanten la mano. Ustedes no me dejarán mentir, pero ese negocio no va a prosperar solo por decir: los clientes van a llegar, los clientes van a llegar, los clientes van a llegar, los clientes van a llegar. No, cierto que tenemos que hacer algo para que lleguen. Tenemos que aprender algo sobre marketing, sobre la segmentación en redes sociales. Tenemos que comenzar a caminar, a movernos en la promesa para que llegue el resultado que estamos esperando. Y con Dios sucede exactamente lo mismo. ¿Cuántos de aquí tienen una promesa de parte de Dios? Mi pregunta es: ¿qué estás haciendo para que esa promesa se cumpla? ¿Qué pasos de fe arriesgados estás tomando para que esa promesa se cumpla? La única manera en que Abraham recibió la recompensa de la promesa fue saliendo de su tierra y de su parentela. Fue saliendo de su comodidad. Di al que está a tu lado: sal de tu comodidad. Mi pregunta es: ¿cuál es tu comodidad? ¿Cuál es tu lugar seguro? Mira, mi lugar seguro era mi ciudad, y Dios dijo: Torreón, Coahuila es tu lugar seguro. Lo vas a dejar y te vas a ir a Chalco, al Estado de México. Ni a la ciudad, al Estado de México te vas a ir.
Ah, tu familia es el lugar seguro, tranquilito, te mando 1000 kilómetros lejos de ellos. Ah, es que allá te sientes seguro con el ministerio de tus padres, tranquilo, ahora yo te voy a dar el tuyo y te voy a enseñar cómo levantar uno desde abajo. Dios tiene unas maneras tan perfectas de enseñarnos a salir de nuestro lugar seguro. A salir de nuestro lugar seguro. Y la única manera en que Abraham recibió la recompensa de la promesa fue salir. Salir de su lugar de comodidad. Ahora, ¿cómo soy activado en la fe? Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. ¿Cómo soy activado en la fe? Y quiero que leas conmigo esta historia. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es, ¿qué dice ahí? Lunático. Llega un hombre y le dice: ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Aquí nadie tiene hijos lunáticos, amén. Dice: y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Quiénes no podían sanarlo? Los discípulos de Jesús. Imagínate, los discípulos de Jesús no lo podían sanar. Después dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Por qué no pudieron echar fuera? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis: este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero remata con esto: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Diga al que está a tu lado, ahí te hablan. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Qué poderoso mensaje Jesús nos dejó. Nos acaba de revelar la clave para la activación de una porción más grande de fe. ¿Cuántos de aquí tienen fe en Dios? ¿De verdad tienes fe en Dios? ¿Cuál es tu reacción cuando no se te dan las cosas entonces? ¿Cuál es tu actitud cuando las cosas no están saliendo como las tenías planeadas? Adorar, alabar, o algunos meten ahí lo que yo he dicho, una queja, alabancita. Dios, yo te sirvo, yo me congrego, yo estoy, y es hora que no me das. Pero te amo, mi Señor. Yo, más de uno, hasta yo me puedo incluir de muchas veces que lo llegué a hacer. Si confiamos en Dios, entonces ¿cuál es nuestra actitud con Dios cuando las cosas no salen como las teníamos planeadas? Mira, la clave para la activación de una porción más grande de fe, Jesús nos las dejó aquí escrita. Los discípulos no sabían cómo es que ellos no habían podido liberar a este muchacho, mientras que Jesús en un instante lo hizo. Jesús les dejó la mejor explicación. Y dijo conmigo, género. Y lo más fuerte, género. Dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, te lo quiero explicar de una mejor manera. Capítulos antes en la Biblia, yo puedo leer en las Escrituras que Jesús autoriza y envía a sus discípulos para liberar y para sanar. Pero ellos se estaban enfrentando a un poder demoníaco bastante fuerte que no podían dominar. Tanto así que el muchacho quedó exactamente igual y el padre lo tuvo que llevar directamente con Jesús. El género del que habla Jesús es un poder demoníaco al que solo se expulsa con una porción enorme de fe. Y el camino para esa fe es la oración y el ayuno. Es la oración y el ayuno. Di conmigo, oración y ayuno. Oración y ayuno. Ahora, hay cosas en nuestra vida que no podremos alcanzar o liberar sino con una vida de fe.
y la fe llega a través del ayuno y de la oración. Nosotros demostramos nuestra fe en nuestra dependencia en Dios por medio de la oración y el ayuno. Tu nivel de fe se verá reflejada por tu nivel de oración y ayuno. Pastor, es que no tengo fe. Pastor, es que no sé si voy a salir de esta. Y mi pregunta sería, ¿hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no ayunas? Pastor, es que estoy afligido y no sé cómo salir de esto. Entonces, lo que me estás diciendo me está alertando que hace mucho que no oras y no ayunas, y por eso no hay fe en tu vida. ¿Me estoy explicando? La fe es el resultado de la vida de oración y la vida de ayuno que nosotros llevamos. Dijo Charles Spurgeon, aquel que superaría al diablo en ciertos instantes debe de primeramente superar al cielo con oración y conquistarse a sí mismo, negándose a sí mismo. Antes de controlar y dominar un mundo espiritual, yo te digo algo, domínate primero a ti. Antes de controlar y dominar un mundo desconocido, domínate lo que ves. Di conmigo, que soy yo. Dilo fuerte, soy yo. ¿Qué es lo primero que tienes que dominar? Di conmigo, la lengua. La lengua es lo primero que tenemos que dominar. Se nos atraviesa un carrito y ya le dijiste de qué se va a morir, a dónde se va a ir, el futuro que va a tener su familia y sus hijos, sus generaciones. Dios mío, pasa una situación mala en nuestra vida y Dios no existe, Dios no es real. Todo eso que dice tal Pablo, dice que pastorcito, es pura charla, pura mentira. Lo primero que tenemos que dominar es nuestra lengua. Antes Jesús prácticamente les estaba diciendo, si ustedes quieren enfrentarse a este poder demoníaco, primero métanse en oración y ayunen más para que tengan fe y puedan liberarlo. La fe es el resultado de la oración y el ayuno. Y hay una promesa para esta casa de parte del pastor Emanuel Carranco, y estando en Torreón, Coahuila, en un congreso de Tierra Nueva Internacional, él se me acercó y me dijo, Pablo, vas a comenzar a vivir milagros creativos. Yo dije, ¿cómo que milagros creativos? Me dijo, van a comenzar a aparecer cosas en el cuerpo de las personas. Dice, te platico, en nuestra iglesia una persona llegó sin ojo, Dios le sacó un ojo. Y yo, ¿cómo? Por eso te digo que si te platicara las cosas que pasan en la iglesia, no nos creerías. Salió un ojo. Un niño que llegó sin un testículo, le salió el testículo. Yo dije, ¿cómo? Me dijo, estás a punto de entrar en una temporada de milagros creativos. Pero Dios ayer me habló y me dijo, pero esa promesa no llegará hasta que haya en la iglesia fe y más fe, y llegaremos a esa fe llevando una vida rendida a Dios a través del ayuno y de la oración. Yo dije, ya te entendí, Señor. Ya sé por qué por el momento solo vemos milagros musculares, milagros en los huesos, dolencias, que un dolor de cabeza, que un dolor de rodillas, pero milagros creativos no hemos visto. Dije, ya sé. Porque para llegar a ese nivel de los milagros creativos, la iglesia necesita fe. La iglesia necesita fe. Los pastores necesitamos fe. Y para llegar a esa fe necesitamos ayunar y orar. Ya el que está a tu lado, necesitas ayunar y orar. Necesitas ayunar y orar. 2025 es el año de mayor ayuno y oración que pueda haber en nuestra vida. Es el año donde debemos crecer en nuestra fe. Pero ¿cómo crece mi fe? Orando y ayunando. Y quiero tocar el primer punto. Estoy hablando de la oración. Di conmigo, oración. Y quiero leerte lo que dice Lucas capítulo 11 verso 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Quién estaba orando? Jesús. Jesús no les dijo a los discípulos, oren. Jesús primero les puso el ejemplo. Los discípulos lo vieron orando. Dice Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a orar a sus
discípulos. La fe es la base de los hijos de Dios y la oración es la base de la fe. Mientras más oro, más fe tendré. Mientras menos oro, escasa será mi fe. Mi pregunta es, ¿qué tanta fe tienes en este momento? Y la respuesta se tabula por cuánto oras en este momento. ¿Cómo está tu nivel y tu vida de oración? Pastor, pues nomás cuando vengo los domingos. Pues así, de ese tamaño es tu fe, nomás los domingos. Pero la semana se termina. Pastor, pues nomás hay uno ahí cuando lo proponen, pero como que en mi vida personal me cuesta mucho. Y créanme que, miren, primero me lo estoy predicando a mí. Pastor, pues ahí nomás como que de repente. Bueno, pues así es tu nivel de fe. Nomás de repente y nomás cuando se puede. ¿Me estoy explicando? La fe es la base de los hijos de Dios y la oración es la base de la fe. Nuestra meta debe ser aprender a orar de tal manera que recibamos todo lo que pidamos. Qué hermoso sería orar y saber que lo recibiremos, que lo que estamos pidiendo Dios nos lo va a dar por la fe que tenemos al pedir. Porque ¿cuántos de nosotros no podemos orar? Señor, por favor te pido que me des esto, pero por dentro, pero ya sé que ni va a pasar. Señor, yo te pido que venga mi familia, pero ya ves cómo son, yo creo que ni van a venir. Honestamente, ¿cuánto les ha pasado? Yo levanto la mano. Miren, poquitos. Los pecadores somos poquitos aquí, ¿verdad? Oramos pidiéndole algo a Dios, pero por dentro, pero no estoy seguro si va a pasar. La oración aumenta mi nivel de confianza en Dios. Pero quiero decirte algo, Salmos capítulo 100, verso 4. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuántos pueden decir conmigo el día de hoy? Gracias. Gracias, Jesús. Dice, por sus atrios con alabanza. Lo más importante de una reunión no es la prédica, no es la predicación, es la alabanza. Porque la alabanza prepara la atmósfera de tu vida para recibir la palabra que Dios ha preparado para ti. ¿Me estoy explicando? La alabanza prepara la atmósfera, la tierra que es tu vida para recibir la palabra de parte de Dios. Pero quiero que pongan mucha atención a esto. El agradecimiento es el entrenamiento para lo que vendrá en el futuro. El agradecimiento es el entrenamiento para lo que vendrá en el futuro. ¿Hace cuánto que no agradeces? ¿Hace cuánto que no tienes una actitud de gratitud hacia Dios? Todo el tiempo, Señor, dame, Señor, por favor te pido, por favor, dame. Y algunos le llaman la oración del borrego, todo yo, pero ¿hace cuánto no cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, gracias por el oxígeno que tengo el día de hoy? Señor, gracias porque hasta el día de hoy no me ha faltado comida y se me nota. Señor, gracias porque hasta el día de hoy no me ha faltado qué vestir. Quizá no traigo los Dolce & Gabbana, los Gucci, los Prada, pero traigo lo necesario. ¿Me estoy explicando? ¿Hace cuánto no agradecemos a Dios por lo que ya hemos conquistado hasta el día de hoy? Y la Biblia dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Mira, no estoy en la iglesia porque tenga necesidad, sino que alabo en la iglesia porque ahí conozco al Dios que soluciona mi necesidad. No estoy en la iglesia porque tenga necesidad, porque todo el mundo la tiene. Si Dios se moviera por necesidad, te aseguro que en África no habría hambre. Si Dios se moviera por necesidad, te aseguro que jamás habría maldad en este mundo. Dios se mueve por hambre espiritual y es tal la urgencia de que el evangelio se predique, porque así como tú tienes voluntad, aún los violadores tienen voluntad, y lo peor de todo es que deciden sobre la vida de alguien más. Así como nosotros tenemos voluntad, aún los asesinos tienen voluntad. Lo malo es que ellos deciden por la vida de alguien más.
Y así como Dios respeta tu voluntad, Dios respeta la de todos. Por eso es la urgencia del Evangelio, la urgencia de la fe, la urgencia de la oración, la urgencia del ayuno. Porque Dios anhela una iglesia comprometida con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús fue un hombre de oración. Nos enseñó no solo a cómo iniciar, sino también a cómo mantener el fuego encendido, la fe encendida, y es por medio de la oración. Jesús nos dio el mejor ejemplo, la oración. Si hay alguien en la iglesia que no ora en la semana, ten por seguro que solo la fe y la motivación le alcanzará para el día domingo. La porción de Dios la recibo todos los días de la semana. Ten por seguro que una vida sin oración será una vida escasa en la fe. Y termino con esto. Número 2, ayuno. Di conmigo ayuno. Y al que está a tu lado, prepárate porque esto va para ti. Prepárate porque esto va para ti. Dice Mateo capítulo 6, verso 17. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús enseña sobre el ayuno, y Él dice, cuando ayunen, unge tu cabeza, lava tu rostro, que no te pregunten, Jesús, ¿estás ayunando? Sí. ¿Tienes hambre? Sí. No, sí estoy ayunando y no tengo hambre. Y puedo aguantar más. Jesús les dijo, cuando ayunen, unjan su cabeza y laven su rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a su Padre Celestial que ve en lo secreto. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Bueno, la respuesta es morir a mí mismo para depender 100% de Dios. Morir a mis deseos de unos taquitos de suadero, de buche, de adobada, campechanos, tranquilo, no saliven. Para morir a unas enchiladas, morir a una tragazón en la noche, para depender 100% de Dios. Eso es el ayuno, morir a mis deseos personales y depender 100% de Dios. El ayuno, mis queridos, no es para pedir, es para morir. El ayuno no, pastor, voy a ayunar para que mi familia venga. No, mejor ayuna para que tú cambies y por tu ejemplo tu familia venga. Esa es la medida del ayuno. Pastor, voy a ayunar para que me vaya, para que mi negocio prospere. No, mejor ayuna para que Dios a ti te dé sabiduría y implementes, ¿se dice así? ¿Sí, implementes? Sí, se me fue esa palabra. Implementes nuevas estrategias en tu negocio para que pueda prosperar. El ayuno, la base del ayuno, di conmigo, soy yo. No ayuno para pedir, ayuno para morir. Por eso Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, porque hay cosas que recibiremos solo llevando una vida rendida a Dios, una vida rendida al Señor. Mira, ayunar pidiendo algo es martirizarte. Ayunar pidiendo algo es martirizarte, porque ayunar no es igual a las indulgencias. Tú no ayunas para que te vaya bien. Tú no ayunas para que prospere tu negocio. Tú no ayunas para que tu familia venga. Tú ayunas por lo que Dios va a hacer de ti. No ayuno por lo que hice, no ayuno por lo que tendré, ayuno por lo que seré. Lo repito, no ayuno por lo que hice, no ayuno por lo que tendré, ayuno por lo que seré. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora, el ayuno, escucha esto, y esto lo dijo, tengo que confesarles que esto lo dijo un monje, y se lo saqué de un monje, porque mira, a veces los católicos tienen tan buenas cosas en su vida, no digo que todo, pero tienen muy buenas cosas en su vida personal, y a veces es impresionante que ese tipo de personas tengan más, lo quiero decir de esta manera, doctrina
o una vida radical que muchos de nosotros los cristianos. Y este monje dijo: el ayuno nos fortalece contra la tentación, nos lleva a un nuevo nivel en la guerra espiritual. El que ayuna, ora con sobriedad. La mente del glotón está llena de imágenes impuras. Disciplina el estómago y tu boca permanecerá cerrada, pues la lengua toma fuerza donde la comida abunda. Si el estómago experimenta tribulación, el corazón será humilde. Estómago gozoso, corazón envanecido. ¿Se lo repito? ¿Sí? Ahí va. El que ayuna, ora con sobriedad. La mente del glotón está llena de imágenes impuras. ¿Por qué? Porque la glotonería y la inmoralidad trabajan de la mano. Disciplina el estómago y tu boca permanecerá cerrada, pues la lengua toma fuerza donde la comida abunda. Si el estómago experimenta tribulación, el corazón será humilde. Estómago gozoso, corazón envanecido. Hoy les decía a la gente de Ciudad de México, les decía: 2025 es el año del ayuno y la oración, porque a los cristianos nos los topamos en restaurantes, pero nunca en gimnasios. No, de verdad. Yo les decía a la gente de Ciudad de México, y yo les decía, y me lo estoy predicando, créanme que así como le hace el pastor Randy, a mí me están cayendo las pedradas primero. Les decía, es impresionante que a los cristianos nos los topamos en restaurantes, pero nunca en gimnasios. Por eso dicen: pastor sin panza no da confianza, cancelado. Yo no soy esa clase de pastor, ni lo voy a hacer. Pero Jesús exhorta a sus discípulos y les dice: este género no sale sino con oración y ayuno, porque antes de dominar lo que no ves, tienes que dominar lo que ves. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Éxodo capítulo 34, verso 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Está hablando de Moisés. No comió pan ni bebió agua. Mira, Moisés por 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua. Y a veces cuando nosotros ponemos un ayuno de 6 de la tarde a 6 de la mañana: pastor, tengo mucha hambre. Solo nos estamos quitando la cena. Y Moisés no comió pan ni bebió agua por 40 días y 40 noches, y estando en ese ayuno, dice, escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hay gente que me dice: pastor, yo quiero que Dios me hable como le hablaba a Moisés. Y mi pregunta es: ¿tú oras y ayunas como lo hacía Moisés? Pastor, es que yo quiero que Dios me hable como te habla a ti. Bueno, ¿será que tú oras y ayunas como yo lo hago? Pastor, es que yo quiero que Dios me hable como tal profeta. Bueno, ¿será que tú haces lo mismo que hacía ese profeta? ¿O solo quieres el beneficio pero no el compromiso? ¿Me estoy explicando con esto? Moisés recibió los 10 mandamientos estando en ayuno. Hay palabra que no se te va a desatar sino hasta que mueras a ti mismo. Hay palabra que no se te va a liberar sino hasta que empieces a ayunar. De al que está a tu lado: esa te pasó rozando. Esa te pasó rozando, como Donald Trump. Casi te dio en la oreja, te rasguñó. Joel capítulo 2 verso 12 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, ¿qué dice ahí? Con ayuno y lloro y lamento. El ayuno, amada iglesia, el ayuno nos vuelve a Dios. Pastor, me siento desconectado de Dios. Tengo un ayuno para ti. Pastor, siento que Dios ya no me habla como antes. Hay un ayuno que te está esperando y una vida disciplinada de oración. El ayuno renueva nuestro espíritu. Sin fe nadie podrá agradar a Dios. La fe es el camino hacia la tierra prometida, porque el justo por la fe vivirá. El ayuno y la oración mantienen nuestra vida fresca. Di conmigo: fresca. Fresca. Nuestra vida estará fresca. Mira, a mi esposa le encanta ir al mandado.
Yo les decía, no sé si es bueno o malo eso, pero le encanta ir al mandado y comprar verdura y fruta fresca. Y yo pienso, bueno, ¿cómo sabes lo que está fresco y lo que no está fresco? Yo lo veo exactamente igual. No, es que esta está fresca. Te creo, amor. Y le encanta comprar cosas frescas. Y yo pienso algo. Dios reconoce la vida de un cristiano fresco. Porque hay tanta gente en la iglesia que ya está rancia, que ya empieza a oler mal, que ya empieza a verse como que se está pudriendo, que ya se está viendo como que está perdiendo el color, pero también el sabor. Los ves en las enseñanzas y tú dices, ¿será que está recibiendo? ¿O está pensando en Bob Esponja? ¿Qué está pasando por su cabeza en estos momentos? Y yo creo que Dios ve la iglesia y piensa, este es un cristiano fresco, porque Él no solo me busca el domingo, Él está en contacto conmigo el resto de la semana. Este cristiano, este hijo, esta persona, este hombre, esta mujer, no solo me dice que me ama un domingo a las 6 de la tarde, también me lo dice un lunes a las 6 de la mañana, un martes a las 7 de la tarde, un miércoles a las 2 de la tarde. Todos los días me lo está recordando. Esta persona está fresca, no está rancia. ¿Por qué te predico de esto? Yo les decía en la mañana, quizá algunos me van a decir, pastor, este mensaje no nos gusta. A mí tampoco me gustó tanto porque habla del ayuno. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hemos iniciado bien la carrera, pero no todos nos hemos mantenido bien en la carrera. Hemos iniciado bien la vida cristiana, pero no todos nos hemos mantenido bien en esta vida. Pastor, ¿cómo mantengo mi vida fresca? Comienza a buscar a Dios. Comienza a ayunar. Comienza a tomar pasos arriesgados en tu vida. Yo les decía en la mañana, iglesia, si Dios te habló y te dijo, vas a tener casa, pregunta por tu casa, ¿cuánto cuesta? Si Dios te dijo, vas a tener carro, cotiza por Dios un carro. Yo no sé si lo he contado aquí, pero antes de casarme, yo me fui a todas las agencias habidas y por haberes de Torreón, Coahuila, a sacar una cotización. Y ahí tenía un bonchezote así de puras cotizaciones con enganches que no tenía. Pero yo dije, porque un día voy a tener un carro también. Y ahora me pasa por la mente la locura de preguntar, ¿cuánto cuesta el lugar donde nos congregamos en Iztacalco? ¿100 millones? ¿150? ¿Qué se puede hacer? Lo vamos a comprar. Pastor, ¿tiene ese dinero? No, pero Dios sí. Si Dios te dio una promesa y te dijo, tus hijos, tus hijas van a estar en mi casa, comienza a orar y comienza a ayunar para que Dios te dé la sabiduría para hablarles como les debes de hablar. Vengan, porque si no se van a ir al infierno. No, esa no es la forma, esa no es la manera. Primero demuéstrales con tu ejemplo el amor de Dios en tu vida, y solos y solas van a llegar. Si Dios te dio una promesa y te dijo, este es el año de la provisión, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo? Emprende, comienza a moverte, comienza a investigar, comienza a actuar, comienza a dar pasos arriesgados en Dios, porque si tienes la promesa, tienes lo más seguro, tienes la profecía más segura que tenemos sobre esta tierra, la palabra de Dios. Y antes de ponernos de pie, yo quiero decirles algo. Esta iglesia comenzó hace 8 meses. Es una iglesia joven. Es una iglesia que no ha cumplido ni el año.
Y yo podría ver la iglesia y decir: Señor, pues yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero yo veo la iglesia como Dios la ve. ¿Y sabes qué puedo ver? ¿Quieres que te diga qué es lo que puedo ver? Veo a tu familia a tu lado. Veo a tus hijos a tu lado. Veo a tus seres queridos a tu lado. Veo llegando ríos de gente atravesando. ¿Los pueden ver? ¿Alguien los puede ver? Van a decir: este pastor está esquizofrénico. No, tranquilo. Es que mis ojos espirituales están viendo que entran ríos de gente a esta iglesia. Ríos de gente hambrienta por el mensaje del evangelio. Es que yo estoy viendo cómo los niños están profetizando, están recibiendo el don del Espíritu Santo, cómo los ancianos están teniendo sueños, recuperando lo que habían perdido, pero cómo los jóvenes están teniendo visiones. Yo lo que veo para esta iglesia con los ojos espirituales son jóvenes aquí arrodillados: pastor, pero no los veo. Tranquilo, los vamos a ver. Con los ojos espirituales ya están, con los ojos naturales apenas llegarán. Yo no sé qué es lo que tú puedes ver con tus ojos espirituales, pero necesitas comenzar a caminar con esos ojos, porque el justo por la fe vivirá. Y al que está a tu lado: el justo por la fe vivirá. La fe mantiene tu vida. Pastor, mi negocio se me está cayendo. Tranquilo, tu negocio no es tu proveedor, es Dios. Él es el dueño de los negocios. Él es el dueño del oro y de la plata, y si te dio la provisión en ese negocio, ten por seguro que te va a dar otro donde te lo va a multiplicar. Dios puede hacerlo. ¿Y cuántos quieren recibir esa porción de fe de parte de Dios? Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Y quiero decirte algo. La activación de nuestra fe no la recibimos aquí. Tú la activas en tu día a día. La activación de tu fe, tú la activas con tu oración y con tu ayuno. Hay cosas que nos tocan a nosotros. Hay cosas que dependen de nosotros. Y el ayuno y la oración es algo que depende de nosotros. No de Dios, no del pastor, no de tu mentor, no de la persona que tienes a tu lado. Di conmigo: depende de mí.